Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro papá y de nuestro Señor nos ayude. Ya se dieron cuenta del título, yo me llamo. El título y la exhortación, lo que me motivó, lo que me inquietó, Dios usó algunas personas para esta exhortación. Usó varias. Eh, en mi país, como en muchos, hay una franquicia de este programa que se dice Yo Me Llamo, que en particular yo no lo he visto. Pero se ha hecho muy famoso, muy viral cada vez que se da este programa. Y el programa va dirigido, por ejemplo, la característica principal de lo que me he percatado del programa es que imitan a algún artista y generalmente los ganadores son los que de muchas formas se parecen mucho, o sea, son bien cercanos su parecido, tanto en lo como cantan o si en los ademanes, la característica del artista, ¿ok? Y generalmente el ganador es el que más se acerca al parecido del artista en toda su forma. Como ya le decía, en cómo canta, en cómo baila, en cómo se expresa, sus ademanes. Y de hecho te ve que hay todo un equipo de maquillaje detrás intentando que la persona, inclusive físicamente, se parezca al artista. Y como le digo, el que termina ganando es el que más se parece. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Y dónde hace un más de yo me llamo? Causa mucha euforia, por lo menos en mi país. Y un hermano, amigo mío, me mandó una reflexión en estos días de una película que le recomiendo, se llama Vencedores, donde una niña le contesta a uno de sus profesores y le dice, entre otras cosas, yo soy hija de Dios. Ella empieza a identificarse porque parece que ella fue ofendida y ella dice, yo no fui un error, yo fui planificada desde el vientre de mi madre, yo soy hija de Dios. Ella empieza a dar esa explicación y esa reflexión me llenó, porque, o sea, haciendo una especie de más o paralelismo entre esta franquicia de Yo Me Llamo, y cómo se identifica esta niña en la película. Ella tiene una identidad, y ahí es donde quiero llegar. Hay una identidad. Muchos de nosotros tenemos un nombre con el cual somos identificados. Por ejemplo, usted ya sabe, se llama, en el caso mío, Manuel, y también estaba hablando esta mañana con un gran amigo y hermano, maestro de mi maestro, que me estaba hoy preguntando, porque él me conoce más por mi apodo, y por el apellido de mi mamá, y me preguntó mi nombre completo, se lo di, y esos son para identificarnos. Ahora, ¿por qué todo este protocolo antes de iniciar? Ahí le va. ¿Cómo se llama usted? Cuando usted se ve al espejo, cuando usted lo llaman, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se identifica? ¿Cuál usted cree que es la identidad suya? Vamos a hablar hoy entonces de yo me llamo. Génesis capítulo 1, verso 37, perdón, verso 27 dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, o sea, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo le invito a que vaya a otros textos donde aparece que el Señor lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? El problema de hoy en día es que el hombre eh, está hecho a imagen y semejanza de Dios y no al revés. Y parece que nosotros lo que estamos haciendo es que queremos que Dios sea la imagen y semejanza nuestra. Entonces nosotros queremos un Dios a la carta, como un Dios que vaya hecho a la medida. Y sí, claro que Dios está hecho a la medida, pero no a la medida que tú y yo queremos. Y nosotros empezamos a hacer de todo esto al revés. Entonces nosotros nos hacemos de un Dios que es el Dios de nuestra imagen. O sea, hacemos una imaginación de lo que es Dios y no es el Dios que aparece en la escritura. Entonces, nosotros estamos buscando, en vez de nosotros buscar parecernos a Dios, o sea, nosotros estamos buscando es que Dios se parezca a nosotros. Entonces, no nosotros a imagen de Dios, sino que Dios es imagen de nosotros. Y el problema básico, uno de los grandes problemas es entre lo que sabemos, no sabemos, entre los cristianos y no importa la denominación que tú estés. El problema de la mayoría de nosotros es
que nosotros no conocemos a Dios. Nosotros escuchamos de Dios, muchos de nosotros hasta hablamos de Dios, mencionamos a Dios, algunos que estudiamos de Dios, pero nosotros no conocemos a Dios. Y recuerdo una vez que uno de mis maestros que ya partió con el Señor me decía, nos decía en una prédica, que hay mucha gente que me conoce, sabe mi nombre, sabe mis apodos, me ha visto, pero ¿quién realmente me conoce? Me conoce quien ha lidiado conmigo, quien ha convivido conmigo, conoce muchas cosas de mí. Mire, aún así, teniendo una vida donde convivió conmigo, donde interactuó conmigo, no llega a conocerme totalmente, si no pregúntenle a mi esposa y a mis hijos, o a mi hermana, o a mis amigos, los que me conocen de años. Hay gente que ha visto que de alguna manera yo he cambiado, o algunas cosas que ellos pensaban que no eran de mí, salieron de mí, y por ahí nos vamos. Lo que quiero decir es que saber mi nombre, cómo yo me llamo, o saber algunas cosas de mí, o haberme lidiado, no importa cuánto tiempo, no lo hace 100% conocedor de mí. Pero lo que sí es cierto es que mientras más haya convivido conmigo, mientras más haya lidiado conmigo, mientras más haya interactuado conmigo, me conoce a mí, conoce mucho de mí. Entonces, si ustedes pueden dar un libro donde le dan el nombre mío, le dan mi hoja de vida para que la lea, o alguien le habló de mí y dice, yo conozco a Manuel. Usted conoce lo que leyó, lo que le dijeron de mí, pero usted no me ha lidiado, tiene que convivir conmigo. Entonces, a eso quería llegar. Y fíjense lo que dice, por ejemplo, ¿por qué menciono esta cosa? Porque el desconocimiento de no saber de Dios, muchos de nosotros que sabemos de Dios, que Dios es amor. Entonces, para nosotros, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es bendición. Ok, ¿dónde está el Dios, el consumador? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de los azotes? ¿Dónde está el Dios de la corrección? Entonces, nos gusta cuando sabemos y oímos de un Dios, de nuestro Dios, que es un Dios de prosperidad, cuando es un Dios el Dios bombero, porque nosotros a veces, para nosotros Dios bombero, cada vez que hay fuego lo llamamos. Dios de cajero automático, porque si necesitamos algo que tiene que ver con dinero, lo llamamos. ¿Sabe? Dios, yo soy hija del rey, hijo del rey, y él es el dueño del oro y la plata. Es que si tengo necesidad, él es el cajero automático. Dios es un centro de salud. Dios es prestador de servicio. Entonces ya no se trata de que nosotros le servimos a Dios, sino es que Dios está ahí es para servirnos a nosotros. Entonces es una pedidera de cosas que, claro, ¿a quién se la va a pedir? Tenemos un Padre, ese es nuestro Dios, hay que pedirle a Él, correcto, perfecto. Pero a veces nosotros confundimos eso con un conocimiento de Dios. Si nosotros conocemos a Dios, la mayoría de nuestras oraciones o nuestros encuentros con Dios irían más allá que pedir. Hay mucha gente que hasta religiosamente dice, Señor, más que pedir, tengo que agradecerte. Eso se oye muy bonito, pero en el fondo de todo esto, ¿realmente usted y yo conocemos a Dios? Veamos, vamos a continuar. Porque fíjense, una de las cosas que hasta a veces utilizamos la escritura y nos escondemos detrás de ella para muchas de nuestras conveniencias. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 4. Esto se ha difundido mucho, hay mucha enseñanza con relación a esto. Y ustedes ven que la gente dice, repite lo que dice Oseas capítulo 4 verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ok? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces hemos repetido esto muchas veces, que en muchas versiones. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la Biblia dice eso. Entonces ya tú sabes, nosotros tenemos que estar prestos a conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué empezamos a interpretar? Corramos a hacer ese montón de la célula, los discipulados, los congresos, los seminarios, la escuela bíblica, la escuela dominical, el instituto bíblico, todo eso está bien. La motivación de conocer a Dios, la escritura dice que nosotros debemos escudriñarla. Sí, que yo estoy a favor de eso, siempre y cuando tu motivación sea conocer a tu papá, que conozcamos a nuestro Dios para hacer su voluntad, y no solamente para llenarnos de información y para después convertirnos solamente en sabiondos de compartir información. Miren, muchos de nosotros nos hemos equivocado,
que cuando nos estamos preparando, nosotros somos los que nos preparamos y no permitimos que Dios sea que nos prepare para decir, poner palabras en nuestra boca, llenar nuestro corazón de Él para que lo que salga de nosotros emane de Él y pueda crear un cambio en la vida de la persona quien escucha. Nosotros estamos enfocándonos en saber bastante, entonces resulta que nos llenamos de un montón de sabiduría que es buena, teológica, homilética, lo que usted lo quiera llamar, porque en teoría la intención, la motivación debe ser ganar las almas y hacer lo que Dios nos pide. Pero la línea a veces es muy delgada y ¿sabe qué terminamos haciendo? Lo que terminamos haciendo nada más es una jactancia de todo lo que yo sé. Entonces eso a veces hasta amedrenta a gente. Wow, este personaje está lleno de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Mira todo lo que él sabe de Biblia, es un maestro. Eso es muy bonito, pero terminamos idolatrando a la persona y muchas veces nosotros terminamos creyéndonos que, uy, mi capacidad y todo lo que yo sé y mis títulos, y no funciona así. El conocimiento de Dios va más allá de solamente ponerte a tener mucho conocimiento. Y si no me crees, voy a leerte nuevamente el mismo texto. Fíjense, con calma. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido. Ok, mi pueblo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Atención, ¿qué le está diciendo al pueblo? Te voy a echar del sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Mire, el sacerdote, el, 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 el ministerio del sacerdocio, el sacerdote, representa la persona en la tierra que es la voz de Dios. Es quien representa la instrucción de Dios. Es quien representa la guía de Dios. O sea, un sacerdote, entre otras cosas, es la persona que en teoría sabe bastante de escritura, sabe mucho de nuestro Padre y resulta que ese sacerdocio rechazó el conocimiento. ¿Por qué? Porque dice, porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Cómo así? Eso no le dice algo. Hay una pista, por eso la mayoría ustedes van a ver que la mayoría de las cartas de nuestro hermano Pablo y la pelea que había con nuestro Señor, con Jehová, estaba dentro de su pueblo, no era afuera. O sea, el pueblo adentro, los que estaban adentro de la sinagoga enseñando lo que más sabían de escritura, lo que más sabían de la ley, no se daban cuenta que estaban profesando a un Dios y habían cruzado la línea y terminaban ellos era montado en el trono ellos, quitando en el trono a Dios y llevando a la gente a la muerte eterna, porque le estaban enseñando todo su ferrendengue y su charretela y todo su montón de galardones de que ellos eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ellos eran los conocedores de la ley y resulta que Dios le dijo a ellos que el pueblo perece porque los que estaban encargados de instruir al pueblo de parte de Dios le faltaba conocimiento. Entonces, ¿de qué clase de conocimiento se estaba refiriendo nuestro Señor cuando le estaba diciendo que faltaba conocimiento si se supone que el sacerdote es de los mayores conocimientos y o sea, de mayor conocimiento de las cosas de Dios? Entonces, fíjense una cosa, y ustedes se van a dar cuenta que generalmente cada domingo se reúnen millones de personas creyendo que están adorando al Dios de la Escritura, al Dios de Israel. Y resulta que no es así. Hay millones de personas que se están congregando para idolatrar a un Dios que no es el Dios que aparece en la Escritura. Y lo peor es que ellos están convencidos de que el Dios que están adorando es el Dios de la Escritura, el Dios de Israel, el Dios ese que dio a su único hijo para que nosotros no pudiéramos ser salvos. Estamos convencidos. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dejando guiar por quien está al frente de la iglesia, llámese pastor, llámese cura, llámese como usted le dé la gana, pero que está encargado del sacerdocio y resulta que esto no es nuevo, sino que a veces si no tenemos cuidado, nosotros los que estamos al cuidado de la grey, nosotros lo que Dios nos entregó un don, lo que Dios nos entregó una responsabilidad para hacerla con amor, cruzamos la línea y en vez de dar palabra de vida empezamos a dar la palabra de nosotros, lo que nosotros sentimos, lo que yo creo, un Dios a la carta. Entonces, en vez de nosotros decir yo me llamo, nosotros debíamos cambiar la frase por yo me llamó.
Y ahora van a ver por qué se lo digo. Nosotros cruzamos esa línea porque no conocemos a Dios. Sabemos mucho de Biblia, mucha teología, muchas cosas bien bonitas. Y cuando vamos a guiar a la grey de parte de Dios, entonces estamos guiando a la grey a un conocimiento que no es el conocimiento de Dios. Y el pueblo perece. Y se lo repito, cada domingo mucha gente escuchando prédica de cualquier denominación que a usted le dé la gana, creyendo que se está adorando a un Dios de Israel, al Dios de la Escritura. Y ese no es el Dios que están adorando. Están adorando a un Dios que está hecho a la carta, a la medida de nuestras necesidades, no a la medida de la voluntad de Dios. Miren, la palabra conocimiento aquí lo voy a leer textualmente de los libros que Dios me ha permitido a la que yo tengo acceso, para que ustedes vean qué significa la palabra conocimiento. Y lo voy a leer para que no se pierda nada. Miren, la palabra dat se escribe D-A-T. Es la palabra griega para conocimiento aquí. Aquí en este texto donde Oseas dice, a mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice que esa palabra no significa que se le conoce hoy como ciencia, porque nosotros siempre relacionamos la palabra conocimiento con ciencia. Acuérdense que había la palabra, había los dos árboles en el Edén, y uno de ellos era de la ciencia del bien y del mal, y era el árbol del conocimiento. Pero esa palabra significa otra cosa. En este texto donde dice que su pueblo perece, o sea, va a ser destruido por falta de conocimiento, puesto que los sacerdotes no olvidaron la ley, significa más bien un conocimiento experimental de algo o de alguien. O sea, está hablando de experimental, de la parte de la experiencia, de ese convivio, de ese interactuar con algo o con alguien. Entonces la palabra esta, dad, proviene de una palabra hebrea que significa yada. ¿Qué significa yada? Yada es una palabra en hebreo que significa conocer. Pero dentro de esto, ¿en qué sentido? Pero no en un sentido superficial o intelectual, sino que en un sentido profundo, un sentido íntimo, que en ocasiones lo vemos, por ejemplo, citado en Génesis capítulo 4, verso 1. Recuerda cuando dice que, y conoció, o sea, Yadá, Adán a su mujer, o sea, a Javá, a Eva, o sea, y conoció Adán a su mujer. La palabra ahí, y conoció, es exactamente la misma palabra que se usa en Osea para decir que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí en Génesis capítulo 4, verso 1, cuando dice que Adán conoció a su mujer, era la intimidad. O sea, fue cuando Adán tuvo relaciones íntimas, o sea, sexuales, maritales, con Eva. Y de ahí engendraron a su hijo, a Caín, Abel, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se trata de la palabra conoció, hay una profundidad, tiene que ver con una intimidad. Y si es la misma palabra que nos está diciendo a nosotros, que para nosotros tener un conocimiento de Dios, un Da'ab, un Yadá, está hablando de tener una experiencia con Dios. ¿Por qué usted piensa que nuestro Señor Jesús se refiere a la iglesia como la novia y se refiere a Él como cordero, de que Él viene para unas bodas? ¿Por qué se llama las bodas del cordero? ¿Por qué las relaciones, y eso son pistas que ustedes saben, la relación que Jesús viene y nos enseña de padre a hijo, y nos da lecciones de cómo, instrucciones de cómo debe tratar, cómo debe ser el comportamiento de un hijo con su papá? Y después él dice, y yo vine a rescatarnos a lo que se había perdido. Y entonces lo que se había perdido éramos nosotros, que después de aceptarlo como Señor y Salvador, nos está preparando para darnos un vestido nuevo, para darnos un ropaje nuevo, pero viene a casarse con nosotros. Entonces lo que hoy es la iglesia de Dios, lo que es la iglesia de Dios, hoy todavía es su novia, y va a haber unas bodas, va a haber un matrimonio, va a haber una relación íntima. Y el problema de esto es cómo se ha trastocado, porque cada vez que usted quiere ver el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de cómo yo debo tratar a un padre, y usted mira el suyo, generalmente nuestra papá no ha sido lo máximo. Por más que usted ame y quiera a su papá, no han sido lo máximo nuestros padres. Entonces, cuando usted tiene la imagen de ese tipo de papá que tiene, y después le dicen que Jesús viene a decirte cómo es la relación de un papá con un hijo, y la imagen que tú tienes es la de ese papá que te tocó, entonces ya no parece que es muy fácil entender cuál es el conocimiento de tu papá, que es Dios. ¿Entienden a lo que me refiero? Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo los matrimonios se comportan, tu miércoles,
gente le tiene miedo a los matrimonios, fracasan en los matrimonios, y tú dices, wow, entonces hay mucha gente que no se quiere casar, hay gente que le da miedo. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros hemos dado mal testimonio de matrimonio, mal testimonio como padre, mal testimonio como hijo, mal testimonio como novio. Entonces nadie, todo el mundo tiene una idea de lo que puede ser un novio, de lo que puede ser un papá, de lo que puede ser una mamá, pero nadie sabe cómo es. Y menos, entonces cuando viene el Señor para rescatarnos y enseñarnos cómo es, nosotros lo primero que hacemos es que nosotros como que primero el mundo nos formó, después nos convertimos disque al Señor, estamos buscando disque de Dios, pero ya tenemos todos esos prejuicios y toda esa forma que, todas estas cosas que nos formaron. Entonces nosotros tenemos un Dios de nuestra imaginación, un Dios hecho a mi medida, lo que yo quiero, y por eso nos cuesta trabajo cada vez que vamos mínimamente a la escritura y choca con lo que usted y yo creemos de Dios. Entonces, el Dios que usted cree que está adorando no es el Dios de la escritura. Vamos a continuar. Dice, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en catecismo y acá había una canción que cómo era la que influía en mí. Dios es amor, la Biblia lo dice y lo repetía. En el capítulo 4, versículo 8, primero de Juan, o sea, yo cantaba de un Dios que para mí era amor y cada vez que yo iba en la calle, yo decía, Dios es amor. Entonces yo no podía relacionar a Dios con ningún tipo de calamidad. Ese no es Dios. Y usted va a ver gente que en el camino dice que está en el camino, que está en las cosas del Señor y después se retira y que se sale, que se aparta. ¿Por qué? Porque y hay gente que termina convirtiéndose en ateo porque dice, ven acá, si existe un Dios, ¿por qué ese Dios permite que pasen muchas cosas en la tierra? Si es Dios de verdad, no permitiría que eso sucediera. Entonces tenemos un concepto de Dios errado. Es el Dios de nuestra imaginación. Como muchas veces yo lo tuve y todavía hay cosas que yo tengo un Dios que yo sé que me lo imagino y no es el Dios de la Escritura. Y Dios tiene misericordia a mí, me está formando para que yo sepa cuál es el Dios de la Escritura. ¿Y cómo me lleva eso? Tengo que tener un conocimiento de Dios, tengo que lidiar con Dios, tengo que saber de Dios, no solo leer de Dios, escudriñar de Dios, pero vamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque como le decía, yo tenía eso en mi mente y wow, y ahora que soy disque evangélico, si tan solo tocar el borde de su manto, entonces uno pone la cara de pobrecito, como cuando uno iba a buscar la hostia, o cuando uno va a tomar la Santa Cena. Entonces nosotros nos hacemos una imagen de cómo es Dios y cómo se supone que debería ser toda una ceremonia, un Dios equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Oseas, él advierte de este peligro, por eso él dice, hey, este tipo de conocimiento no es. Y él trata de exhortando a que cambiemos. Otro panorama, por ejemplo, que se presenta es que nosotros, como le decía, primero nosotros nos hacemos una forma de quién es Dios y después vamos a primero la práctica y después la teoría. Y fíjense, el mundo nos enseña que primero es la teoría y luego la práctica. O sea, que supuestamente se nos ha enseñado a nosotros que nosotros debemos estar instruidos, tener las instrucciones primero en papel o de boca, y una vez que ya tengamos la teoría, entonces procedemos a la práctica. Y no necesariamente esto es cierto. Le voy a decir por qué. Mire, y aún así ni eso hacemos bien. Le voy a decir por qué. Si se supone que primero la teoría y luego la práctica, y eso ni siquiera lo hacemos bien, muchos de nosotros primero nos casamos y después cuando tenemos un problema, el chicharrón, la mujer que tenemos o con el esposo que tenemos, ¿qué sucede? Ay Dios, ¿por qué? Ayúdame. Usted le preguntó a Dios, usted le pidió a Dios, le dijo, mira, antes de yo tener un novio, necesito, Señor, que tú me orientes a mí, que me formes a mí para yo cuando me bendiga con un esposo que te ame. ¿Usted le pidió a Dios por un esposo primero? ¿Usted le pidió a Dios para tener un novio? ¿Usted le pidió a Dios para tener una novia? ¿Usted le pidió a Dios para tener esa esposa? Yo siempre le repito a la Grey, cada vez que puedo se lo recuerdo. Entonces, no, usted va por su gusto. Usted, ese muchacho me gusta, ese pelado me gusta, esa muchacha me gusta. Ustedes van y muchos de ustedes ni se casan, se andan revolcando, teniendo hijos, pariendo. Y después, que, ay, Dios mío, no me sale bien. Y este desgraciado, y esta desgraciada. Entonces, una queja por el que te tocó, por la que te tocó, no, por el que tú escogiste, porque tú no le preguntaste a Dios, ni le preguntaste a tu papá si ese era el que quería para ti. Tú no haces eso, por lo menos mínimamente, ok, que Dios no te, tú no quieres que Dios te lo escoja, tú lo quieres escoger tú, pero ¿qué filtro tú usas para saber si la persona con que está es de Dios o no es de Dios y va a un buen matrimonio, un matrimonio según como lo dice, por falta de conocimiento?
Si tienes falta de conocimiento de tu Dios y no entiendes ni siquiera las instrucciones de tu Dios, de tu papá, entonces tú escoges mal. Entonces tú quieres ir primero a la práctica, primero chucu y después de chucu, entonces después a ver si casamos y a ver si vivimos juntos. Y muchos ni siquiera llegan ahí, nada más llegan hasta el chucu. Después quedas embarazada, cada uno es un desorden. Entonces, no necesariamente significa que lo que va a dar resultado es primero la teoría de saber de Dios, Dios no quiere esto, Dios no quiere lo otro, porque la Biblia dice, y después viene la práctica. Porque muchas veces usted conoce que hay cosas que no están bien delante de Dios y aún sabiendo la escritura, usted va y lo hacemos. Entonces falta algo, faltan unos ingredientes. Ya le hablé que no podemos dar por fuera al Espíritu Santo, pero para todo esto, el problema es que nosotros no conocemos a Dios, no tenemos conocimiento de Dios, de nuestro papá, no lo sabemos. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué le digo que no necesariamente es así? Porque fíjense, resulta que a Moisés le daban una orden, Dios le hablaba y le decía, oye, haz esto. Y Moisés nunca había hecho eso, pero Dios le está diciendo, vaya y hágalo. Entonces no se trata de que teoría primero y que después viene la práctica. Se trata de obedecer las órdenes, de seguir las instrucciones. Si no, pregúntenle a Josué. No había tenido una batalla el pueblo de Israel. Eran puros artesanos, se la pasaron toda la vida sirviendo en Egipto y cuando le llegó su primer lucha tenían instrucción militar. ¿Usted cree que con 2, 3 días, un mesecito ya era suficiente? No, ellos nada más tenían que seguir la orden que Dios le dio. ¿Por qué Dios le dio? No se preocupen, siempre fue Dios, siempre es Dios, siempre es Él. Y es a través de quién? De su Hijo Jesucristo. Ese no es el tema ahora, después lo vamos a hablar, pero que Jesucristo estaba presente en cada una de esas batallas. Entonces, ¿qué resulta? No tenía instrucción militar Israel y aún así se enfrentó al pueblo, a cada pueblo que le tocó ir y pelear y no ganaron cada batalla. Y las que perdieron, la perdieron ¿por qué? Por su infidelidad. Cada vez que no escucharon la instrucción de Dios, cada vez que desobedecieron una orden de Dios, es cada vez pagaron los platos rotos en cada una de esas batallas. Entonces ellos no iban a batalla y la ganaban porque eran los super soldados. Josué era el super soldado, entrenado, quién sabe, en el Army, en el Navy, en los SEALs. O sea, ¿tú crees que era por eso? Era porque Dios estaba ahí. Y es lo que le digo, nosotros estamos acostumbrados a estar usando, idolatrándonos inclusive a nosotros por la capacidad, los dones y las instrucciones que tenemos. Entonces cuando dice, ¿quién tú eres? Yo soy el capitán fulano, está el graduado de West Point, y yo soy paracaidista, y yo soy graduado con los Mossad de Israel. Entonces empezamos a tener todos estos condimentos humanos de hombre, que nada más son una referencia, pero si tú sacas de la ecuación, se lo he repetido y se lo voy a repetir cada vez que Dios me permita, donde usted saque de la ecuación a Jesús, a Dios, no somos nada. Usted no es Mossad, usted no es Fuerza Aérea, usted no es nada. Reconózcalo o no lo quiera reconocer, esa es una verdad. No voy a pelear con usted eso. Entonces, por eso le digo que no necesariamente es así, es seguir la instrucción del Señor. Pero usted cómo la va a seguir si usted se llama, usted es don fulano y merengano, graduado de tal universidad, tú sabes que yo estoy graduado de tal universidad de teología y yo no sé qué. Tú sabes dónde estoy graduado, yo estoy graduado de Harvard, entonces significa que todo lo que están en Harvard, entonces el que se gradúe en la Patagonia no sirve porque esté de Harvard. Son universidades de prestigio, sí, se graduó con Sigma Cum Laude y todo lo que tú quieras, bien, damos aplauso y le damos gracias a Dios que dio ese don y que usted lo hizo. Pero fíjense que la mente más brillante del planeta nos tienen enredado entre virus, entre COVID, entre violencia, entre robo, corrupción, entre la economía destruida. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón del hombre que se vino desde la caída de Adán y nos tiene enredado todo por la falta de conocimiento. ¿De quién? De Dios, de sus leyes, de sus ordenanzas, pero no de saberla, de solo de leerlo, no solo de escudriñarlo, es de una convivencia, de ser uno con Dios. Vamos a continuar. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiese, dice, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová,
¿Cuándo fue la última vez que usted se alabó en esto? La mayoría de nosotros nos alabamos nosotros mismos. Yo me llamo fulana de tal, tú sabes de dónde yo vengo graduado, tú sabes dónde yo vivía, tú sabes quién es mi papá, tú sabes quién es mi mamá, tú sabes de dónde yo vengo, tú no me conoces a mí. O sea, todos nosotros tenemos eso, venimos con eso. Entonces usted tiene una que yo me llamo. Eso nada más es eso es nada más para tener una guía, porque no vamos a estar por ahí y solamente que me digan el gordo. Hay gente que tiene que saber mi nombre, ese es para identificarnos humanamente aquí. Gracias a Dios que en el libro de la vida que nos pone el nombre es nuestro Señor en el libro de la vida. Gracias a Dios. Pero mi brother, mi hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha por misericordia, tenme paciencia en el Señor y te estoy diciendo esto con amor. Aquí dice, ¿en qué la última vez que te alabaste, en qué fue? Dice aquí que hay que alabarse que ni el valiente, ni el rico, ni en lo que tú tienes, ni en lo que tú te crees, sino en entenderme y en conocerme. ¿Cuánto nosotros entendemos a Dios y conocemos a Dios? No que entendemos de Dios y conocemos de Dios, sino que entendemos a Dios y conocemos a Dios. Y dice que Él, yo soy Jehová, y es la palabra clave, una de las palabras clave es que dice que yo soy Jehová. Y esto es a lo que quiero llegar. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Mucha gente dice que cree en Dios y siempre con la excusa, yo conozco un montón de gente y que no, pero yo no soy muy de Biblia, yo no era iglesia, pero Dios sabe que hay en mi corazón y yo quiero bastante a Dios. Y yo no soy perfecta, pero yo quiero bastante a Dios. Mire, ya uno tiene que dejar la hipocresía. Si usted quiere bastante a Dios, si usted quiere de Dios, usted no puede estar toda la vida con la excusa que yo no sé mucho de Biblia y yo no voy mucho a la iglesia, y como yo no voy mucho a la iglesia pero yo amo a Dios. No, 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 mire. Cuando yo me enamoré de mi esposa, yo nada más hablaba de ella, pensaba en ella y todo lo que hacía era enfocado en ella. Cómo la hago contento, a dónde la llevo a pasear, a dónde la llevo a comer, qué le regalo, cómo me he visto. Cuando tú te enamoras, cuando tú quieres a alguien, tú estás por él, que es lo que tenemos hijos y le amamos. Nosotros estamos preocupados. Yo quiero conseguir un trabajo, yo quiero darle de todo a mis hijos, que no pase el trabajo que yo pasé. Usted todo lo que habla es de eso. Yo tengo una amiga, yo tengo varios, pero tengo una amiga en particular de estos grupos que se forman ahora de que se graduaron. Entonces, de las promociones que nos graduamos alguna vez en algún año, en algún colegio. Y entonces yo tengo una amiga que cada mañana, cada día, pone una oración en la mañana, pone un texto de oración en la mañana y también para despedirse en la noche. Mire, ese grupo, yo a veces no lo contesto y cuando voy a ver, hay más de 1000 mensajes ahí en un día. Y esta amiga mía, ella, yo estoy seguro que el amor a Dios la motiva a poner esta oración. Y hay gente que en la mañana arranca y que amén, le contesta amén, amén, y yo lo veo. Yo me quedo pensando y meditando, ¿cuántas de las personas que por lo menos dijeron amén a la oración que mandó mi amiga? Yo quiero saber cuántos de ellos meditaron en esa oración, si de verdad lo leyeron, por lo menos si lo leyeron completo, si meditaron en esa palabra que Dios me quiso decir con esto, era en la mañana o en la noche cuando se va a despedir, que pone esa oración de despedida de la noche. ¿Cuánto meditan qué Dios me quiere decir a través de esto? ¿Cómo me fue el día? ¿Cómo quiero que el día me vaya? No, la gente contesta en la mañana, amén, y después de esto usted viera el montón de demencia que ponen durante todo el día. Sí, convengamos que ahora usted no va a ser súper religioso, pero imagínese, yo amo a Dios y yo quiero a Dios, y durante todo el día, mi amiga pone eso en la mañana, y durante todo el día de que menos se habla de Dios, nada más en la noche cuando otra vez viene y lo recuerda, sale alguno que otro montando su cosita por ahí, que Dios, pero nada más lo mencionamos, medio que es como una especie de protocolo. Pero tú vieras los temas que de verdad se hablan ahí. Y eso es una radiografía de lo que pasa a nivel global, mundial, desde la casa de nosotros, en la mente de nosotros. Porque no es excusa estar apuntando a uno y usted qué. Siempre hay que ver que está en el espejo. Usted mismo primero, Dios primero me da las correas a mí. Yo no me puedo parar aquí si Dios no me da corrazo a mí primero y que yo no coja los corrazos primero yo. Entonces es una transformación que tiene que venir adentro y el único que lo puede hacer es Dios, su conocimiento de Él. No sabe mucho de Biblia, no sabe mucho de teología, no, que mucho ni siquiera, mira, ¿cuánto tiempo fue la última vez que tú te sentaste a leer la Escritura? Tú dices que tú amas a Dios, que tú quieres a Dios, te deja un libro de instrucciones para que le conozca, para que tenga una idea de empezar a ver cómo es las cosas con Él, con el que te dio la vida y tú ni siquiera la lees. Y después tú me vas a decir a mí
que tú amas a Dios y tú ni siquiera lees la Biblia. No seas un hipócrita, hombre. Cuando tú quieras a alguien, tú estás leyendo su poesía, las canciones, todo lo que te manda, todo lo que te hace. Tú estás pendiente. Tienes que saber todo lo que esté pendiente de tu Dios. Tú quieres saber. Tú quieres nada más hablar de Dios. Y tú hablas tú. Dios va a tener control. No, Dios tiene el control. Y todo lo que sale de tu boca es solo de lo que tú estás lleno y es de Dios. Habla de Dios, de su gracia, pero tú no lo conoces, de su fidelidad. No nos gusta hablar de Dios cuando, ay, mire lo que pasó. Ay, pero Dios tiene control. Ay, Dios tome control de este COVID. Ay, una llamadera a Dios para que tome control. Y tú no puedes ver que Dios quiere que tú le conozcas, que lo entiendas. Vamos a continuar, porque le aseguro, y muchos de nosotros algunos nada más tomamos un ratito, nada más leemos un ratito, y le digo, yo la leo un poquito. Hey, brother, ese es el ser que se supone que más tú amas. ¿Sabes cuánto tiempo nosotros deberíamos estar pasándonos, leyendo aunque sea la escritura para saber del Dios que me quiere, que me ama, que me dio la vida, después de Jesús, del que me salvó? No, pero la mayoría de nosotros, analícese usted, y usted va a ver durante el día los temas del que usted habla, aunque usted ama a Dios y quiera a Dios. Usted nada más a veces lo menciona, pero usted habla de muchas otras cosas más que de Dios. ¿Cómo va a tener conocimiento de Dios si no pasa tiempo con Dios? Mateo capítulo 22, verso 37, dice, Jesús le dijo, amará al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice que este es el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tengo tiempo para explicarlo, pero estos dos mandamientos no son nuevos, en la compilación. Cuando el Señor dice, Jesús dice, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, se está refiriendo a los 4 primeros mandamientos de Moisés. Y luego cuando se refiere a amar a tu prójimo como a ti mismo, se refiere a la compilación de los otros 6, del mandamiento número 5 hasta el mandamiento número 10, ¿ok? Jesús lo que hace es que lo compila en estos dos. Pero lo interesante aquí es lo siguiente, entonces Dios no quiere una parte de nosotros. La palabra todo en griego, en hebreo, significa todo. En cualquier idioma, todo es todo. Entonces no solo quiere una parte, dice que tiene que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y muchos de nosotros, yo no estoy diciendo que esté mal, pero está mal en nuestra mente, en nuestra alma y en tu corazón. El hijo nuestro, hay mucha gente que ama a sus hijos, que ama a su mamá, que ama a su papá. Y eso no está mal. Pero atención, se supone que tú y yo debemos amar a Dios sobre todas estas cosas. Entonces, si eso es así, de verdad cuando tú te levantas, tú estás pensando en Dios. Tú estás pensando en hacer la voluntad de Dios, de escuchar su voz y hacer lo que Dios dice, de que Dios te transforme día a día. Dios tiene todo tu corazón, o sea, en todo tu corazón está Dios. En toda tu alma está Dios. O sea, en toda tu mente Dios está ahí acaparando tu mente. Porque si es así, lo que debería salir de tu boca y lo que tú y yo hacemos es solamente Dios, no más nadie. Debería salir todo Dios. Cuando tú amas a tu hijo es a través del amor de Dios. Ama a tu mamá a través del amor que Dios da. Tú amas al prójimo a través del amor que Dios da. Entonces lo que tú haces cuando tú corriges, cuando tú observas, cuando tú eres exhortado, cuando te exhortan, cuando tú exhortas, cuando tú regañas, cuando te regañan, cuando tú te dan azote o cuando tú das azote, es de parte de Dios. Dios el filtro, todo tiene que pasar por ahí. Eso es lo que está sucediendo en tu vida. ¿Sabe quién nos puede ayudar con eso? Te voy a decir que no puede ayudar con eso. Porque si Dios, como quiere todo, como lo acabamos de leer, todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y Dios es el dueño, entonces ¿cómo es posible que nosotros queremos ser frozen? Todo el mundo está en libertad. Los amados frozen. Porque yo soy libre, porque conocer la verdad y la verdad me hará libre. O sea, tú y yo tenemos un dueño que es Dios, pero nosotros no nos comportamos como que Él es el dueño. Nosotros pensamos que Él es el que nos tiene que servir a nosotros. Porque cada vez que usted quiere algo, déjame llamarlo, porque Él tiene que servirme. ¿Sabe quién nos puede ayudar con esto? Job. Job capítulo 42. Dice, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 cabellos, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¡Wow! Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¡Wow! ¿Cómo? ¿De dónde vino toda esta bendición? Que dice aquí en el capítulo 42 de Job, verso 12 y verso 13, ¿de dónde vino toda esta bendición que hasta el capítulo 42, de dónde vino toda esta bendición a la vida de Job?
Vamos a ver de dónde vino, porque ¿qué fue lo que pasó primero? Que nosotros hasta el verso de 40, hasta el capítulo 42, es que dice que su postrer Adán vino a ser, estado vino a ser más que el primero y vino un montón de bendiciones. Job capítulo 42 verso 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, vamos a sernos sinceros. ¿Cuántos de ustedes tienen este perfil de Job? Nada más de Job. Nosotros estamos, mira, la mayoría de nosotros por misericordia de Dios intentamos alcanzar algo de esto. Pero ¿quién es? Oye, era hombre recto. Dice que era un hombre perfecto y recto. Perfecto en términos humanos, pero igual. Dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego dice, la mayoría te escuchó el texto, dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Atención, cuando se trata de Satanás, se está describiendo, aunque es el mismo diablo, en este caso lo que el énfasis es que es adversario, oponente, ¿ok? El contendor, o sea, que va en contra de, es el que te adversa. Entonces, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios no es mentiroso, Dios fue que dijo que Job era todo esto, que era recto, perfecto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo a Satanás, dice Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Y muchos de ustedes lo invito a que sigan leyendo. Estamos en Job capítulo 1 del verso 1 en adelante. Job no había hecho nada. Era un hombre temeroso de Dios, recto. Era un hombre perfecto y apartado del mal. No había hecho nada. Y Dios entonces se pone a estar hablando con Satanás y que ya tuviste a Job. Hey, diga, man, tranquilo. O sea, en términos acá de mi pueblo. Job estaba tranquilito, no había hecho nada. Y después de ahí, ahí mismo en el verso, en el capítulo 1, verso 10, dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. El trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te blasfema, dice, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios me dio permiso, fue de una vez a darle pala y pata, o sea, fue a la descuartizar. Pero atención, entonces después de esto vinieron un montón de calamidades. Entonces, ¡guau! Todavía no había ocurrido lo de que a Dios, a Jesús se le había entregado toda potestad. A Jesús se le entrega toda potestad hasta Mateo 28. Ha pasado toda una historia. Pero resulta que en el libro de Job, voy a hacer otro paréntesis. Job es el primer libro escrito en la escritura. Sí, nosotros lo tenemos en orden cronológico, cómo ocurrieron desde Génesis, por lo menos porque Dios le dijo a Moisés, le dictó a Moisés para que Moisés escribiera los 5 primeros libros. Pero el primer libro escrito, para que usted sepa, fue el libro de Job. De hecho, Moisés y Job se conocieron, para que usted sepa. No en vano es el primer libro, porque Dios, de tantos libros, el primer libro que se escribe fue este de Job. Ay, papá. Bien, entonces fíjese una cosa. A Satanás le dice, tú le has acercado, tú le has dado los bienes, toca ahora, tú su mano, ponla, tú sobre sus bienes. Y Dios le da permiso. Entonces eso dice, arrebato todo lo que es mío. Eso no es bíblico. Usted no puede arrebatar nada, porque el que da permiso para que lo toquen a usted y le quiten algo es Dios. Entonces falta del conocimiento de Dios, por el cual el pueblo perece y por el cual el pueblo fue destruido. Porque los sacerdotes, los que estamos aquí para guiar al pueblo de parte de Dios, estamos hablando de un Dios que es a la carta, a nuestra medida, a nuestra necesidad, para complacer al público. Y aquí no estamos, no debemos estar ningún sacerdote, ninguno que hable, predique o ministre de parte de Dios para complacerlo a usted, es para hacer la voluntad de Dios, aunque le duela a usted y aunque me duela a mí. Bien, ¿qué hizo Job? ¿Cómo reaccionó? Job, capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos a presentar delante de Jehová. Yo le insto que lo lea. Vino también Satanás y dijo a Jehová, Satanás, ¿de dónde viene? Y empieza la conversación y después le dice, mira,
Respondiendo Satanás, dijo a Jehová en el verso 4, estamos en el capítulo 2 de Job: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, ¿quién puso el COVID? Satanás. Sí, ok, Satanás puso el COVID. ¿Quién dio permiso? ¿Aló? 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 Bien, y tomaba Job del... mire, dice que después salió Satanás de presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Ustedes, le invito a que lea todo ese capítulo 2. Empezaron la calamidad de qué pasa después. Job capítulo 3, verso 1. Después de esto, entonces, Job abre su boca. Pasaron 2 largos capítulos. Y ahora Job va a abrir su boca. Y dice Job: y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Y le invito a que se lea todo el capítulo 3 de Job. Y Job, mira y que la habilidad de Job, para no confrontar a Dios en su idea de él, para no irse, o sea, para no pelear contra Dios, Job lo que hace es que se va contra su día y empieza a hablar un montón de cosas malas y empieza a maldecir su día, el día que él nació, como diciendo que ese día fue malo porque nací yo. Y según en la mente de Job, él no se está metiendo con Dios porque él es lo que tiene, su queja, su aflicción, o lo que le está pasando, su dolor. Él agarra y arremete contra su día. Pero atención, lo que ya hemos venido hablando, cualquier queja que usted tenga, aunque usted no la quiera reconocer, ese es su problema. Cualquier queja que usted tenga es nada más, nada menos que contra Dios. Y más si usted dice que usted es hijo de Dios e hija de Dios, porque la vida suya y la mía están en las manos de Dios. Así que todo lo que suceda, sea bueno o malo, según nuestros ojos, según nuestra visión, según nuestro conocimiento de Dios, sea malo o sea bueno, lo malo que le pase, lo bueno que le pase, es solamente porque Dios lo permite o porque Dios lo quiere así, de esa forma. Lo que significa es que lo que usted esté pasando no es culpa del gobierno, no es culpa de su mujer, no es culpa de su esposo, no es culpa de su hijo, no es culpa de los huecos, no es culpa de la lluvia, no es culpa de nadie. La queja que usted tiene es contra Dios. Cada vez que usted se queja, por eso mis maestros me enseñaron antes de partir, los hijos de Dios no se quejan, agradecen, porque la queja te dice: yo no me estoy quejando contra Dios, yo me estoy quejando contra el gobernador, contra el alcalde, contra el presidente, contra este partido. Sí, el que tiene control del planeta es Jesús. Si no, tráigase Mateo 28, toda potestad le fue dada ya a Jesús, se la dio Dios, el papá. Pero como usted y yo no conocemos al papá, estamos quejándonos de todo el mundo. El hijo que tiene, no, ese marido no me sirve para nada, esa mujer no sirve para nada. Esa queja es contra Dios, ¿no me cree? Mire, tráguese todo el capítulo 3 de Job. Job se empieza a quejar de su día, diciendo cosas que parece que son correctas. Y fíjense lo que termina sucediendo. Hasta el verso 38, pasaron ahora 38, perdón, capítulos. Y en el capítulo 38, que Dios deja que pase, Jehová, pues deja que pase un montón de cosas del capítulo 1 hasta el 38. Bien, capítulo 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ahora va a hablar Jehová. Dejó que hablaran, que pasaran desde el capítulo 1. O sea, nosotros acuérdense que lo leemos por capítulo, pero en tiempo, usted se imagina cuánto tiempo pasó de sufrimiento y aflicción Job, que hasta el 38, ahora va a hablar Jehová Dios. Dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, verso 2. Estamos en el capítulo 38. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Yo te contestaré. Yo te contestaré. Y dice, te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y después Dios le empieza a dar una de correa. Tráguese todo el capítulo 38 cuando ya Dios le dice ahora, Jehová le dice a Job, ahora tú me vas a responder.
Y yo me voy a saltar hasta el capítulo 39 y sigue la correa. Capítulo 39, verso 1. Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? Voy a saltarme hasta el 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? Tráguese todo el capítulo 39 y es correa que le está dando el Señor Jehová a Job de todo lo que empezó a desbocarse y hablar el capítulo 3, porque pasó el capítulo 1, el capítulo 2 y en el capítulo 3 apenas Job empieza a maldecir su día, empieza a quejarse, y en el capítulo 40 sigue Dios hablando, Jehová. Del capítulo 40, verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Vio que toda queja es contra Dios. Él no se estaba quejando contra Dios diciendo que él tuve tu culpa y es por ti. Él se estaba quejando de su día y él estaba maldiciendo su día. Pero al final la queja, la que cualquier tenga, es contra Dios. Entonces dice ahí, capítulo 40, verso 2. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, o sea, me callo. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Verso 6. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a responder. Verso 8. Estamos en el capítulo 40. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? O sea que la voz de Dios es la voz de trueno. Entonces, imagínate todo lo que han escuchado los truenos. Ese Dios es un Dios de amor. Así que tú estás esperando que sea como Hollywood cuando le aparece a Moisés hablando de que, oh, Moisés, hijo mío, escribe lo que te voy a decir, así bien bonito. Hollywood hace eso. La escritura dice que la voz de Dios como de trueno. Tú te imaginas. Por eso cuando Moisés hablaba con el Señor, abajo el pueblo decía, no, ve tú y habla con él. Nosotros no queremos, porque el pueblo tenía miedo. ¿Te imaginas cuando Dios le estaba hablando a Moisés con una voz de trueno? ¿Dónde tuve que la voz de trueno es una voz como la por Hollywood me engañó? Por eso nosotros nos hacemos una idea de cómo es Dios y cómo Dios me habló. Dios tiene voz de trueno. Bien. Y sigue diciendo, es correa tras correa. Y me gusta porque muchas veces nosotros le queremos estar echando la culpa a otro de lo que nosotros estamos pasando. Queremos hacer responsable a otro de nuestra felicidad. O sea, si algo me salió mal o bien es gracias a alguien o por culpa de alguien. No, si no fuera por fulano, si no fuera por merengano, si no fuera por mi trabajo, si no fuera por mi estudio, si no fuera porque yo soy disciplinado. Una tiradera de flores para ti o quien te ayuda. O en caso contrario, no, yo hubiera sido mejor, pero mi papá era un borracho. Yo hubiera querido estudiar, pero nunca tuvieron por mí. Yo hubiera sido un buen marido, pero no me hacen. Una quejadera es contra Dios, mi brother. Entonces por eso le dice, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Se lo estaba diciendo Jehová a Job. Ay, papá, era correa y correa. Y en el capítulo 42, verso 1, dice, respondió Jehová a Job y dijo, Jehová dejó que hablara Job desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38. Cuando vino el 38, Dios le dijo, bueno, agárrate en el 38, agárrate en el capítulo 39, agárrate en el capítulo 40, 3 capítulos para que usted y yo nos traguemos, para que vea todo lo que Jehová le dijo a Job. Y en el capítulo 42 respondió, que tiene 42 capítulos el libro, y dijo, Job ya ahora le responde a Jehová, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Y te preguntaré y tú me enseñarás. Ya la correa dio resultado. Entonces hay amor en la correa y los azotes de parte de Dios. Hay amor también.
Y dice Job en el verso 5 del capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ven? ¿Por qué no ha cambiado el mensaje? No importa de qué hablemos. Es arrepentirnos, porque cada día cuando pecamos es una ofensa contra Dios. Todo lo que hacemos que está mal, la Biblia le llama pecado, es una ofensa contra Dios. Y como todos somos pecadores, el arrepentimiento es todos los días. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Job lo comprendió desde el principio. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Usted cree que lo había visto físicamente? Era toda la correa que el Señor le dio usando su calamidad, porque Job no había hecho nada para merecer, en teoría, nada de lo que le había pasado. Y ahora cuando empezamos a leer lo que es su postrera estado fue mejor que el primero, hey, ¿tú crees que él acepta lo que Dios hizo? Porque fíjense lo que es, recuerden que Job no solo dijo eso, yo le invito a que usted se la Job. Y Job dice, vamos nosotros a recibir el mal de Dios, solo el bien de Dios y el mal no. Tráguense el libro de Job. Job dice, vamos a recibir el bien de Dios y el mal no. Cuando su esposa le estaba hablando, ¿y sabe lo que su esposa le contestó? ¿Por qué tú no terminas de maldecir a Dios y te mueres? ¿What? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira la esposita que tenía, todo iba bien cuando había abundancia, y así hay mucha, cuando las cosas van bien, todo bien, pero después quieren que tú maldigas a Dios y tú termines de morirte. ¿Sabes lo que Dios hizo? Sí, le dio más hijos, le multiplicó todo eso, porque tú crees que a Job en el corazón no le dolió haber perdido todos esos seres amados, pero aceptó y lo dijo. Tráiganse el libro de Job. Dice, mira, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Todo le pertenece a Él. Todo lo que yo tengo es de Él. Toda nuestra alma, todo nuestro corazón y toda nuestra mente le pertenece a Él. Si le pertenece a Él, hay que entregarlo para que Él ahí corrija y saque lo que no es de Él. Pero eso no es lo que estamos haciendo. Juan capítulo 14 dice, porque ¿dónde viene el problema? Dice, Felipe dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, todavía nosotros no queremos hacer todavía nombres. Job sabe qué significa, odiado y perseguido, pero viene de una raíz que significa que es como un partido o una tribu opositora, o sea, opositor. ¿Por qué? Porque en ese momento en el planeta Tierra, si había alguien para mostrar el carácter de Dios, de quién era Dios, era Job. Tenía todas las cualidades de un hijo de Dios. Pero resulta que entre los hijos de Dios también estaba Satanás. No tengo tiempo para aplicar eso ahora, pero hay malos hijos y hijos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no es solo suficiente con ser hijo. Tú tienes que conocer a tu papá y ser un buen hijo conforme a la voluntad de Dios, no un Dios a la carta hecha a tu medida. Dios está hecho a la medida de nuestra necesidad, pero de lo que necesitamos, no de lo que tú y yo creemos que necesitamos. Entonces no se trata de convertir a Dios a nuestra imagen, es ser la imagen de Dios. Y el mejor ejemplo para ser la imagen de Dios es Cristo, porque dice, lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Se lo dijo a Felipe. Que el Señor nos enseñe más. Y recuerda, no es yo me llamo, eso es una idolatría disfrazada, muy ética, muy bonita a nivel, muy poético para relacionarnos. No es yo me llamo, es yo
me llamó para que uno tenga claro que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Shalom.